Sesión 6 en nuestros estudios en la primera carta de Juan. Les damos la bienvenida. Ya estamos meditando en capítulo 2. El apóstol Juan nos ha hablado de Cristo como el verbo de vida, quien revela a Dios como pura luz sin tinieblas, y también del ser humano en relación con él, andando en esa luz con los pecados todos perdonados, con la pureza que viene con confesar el pecado como cosa del cual ser purificado. Escuchamos la declaración de que el que camina en las tinieblas no puede estar caminando con Dios. Y el que dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Luego Juan procede a explicar cómo es que Dios puede ofrecernos esa vida, ese perdón y esa pureza. Escuchemos de nuevo, leyendo de la Reina Valera, la revisión de 1960. Primera de Juan, capítulo 2, los primeros 2 versículos. Repitiendo el 1 para tener el contexto aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En la sesión pasada meditamos en 5 palabras o frases que encontramos en el versículo 1. Ahora vamos a investigar solo 3. Primeramente, el significado del término propiciación. Luego, el concepto exacto que Juan tiene del pecado. Y finalmente, que el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Dice Juan, Cristo es la propiciación por nuestros pecados. A estos queridos hijos espirituales, el apóstol Juan les explica que Cristo es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Como algunos de los destinatarios eran seguramente judíos, empapados en el vocabulario del antiguo pacto, ellos habrían entendido el término propiciación como sinónimo con expiación. Recordemos que aún los gentiles también tenían abundante testimonio en su cultura religiosa del concepto de sacrificio, tanto de la mitología griega clásica como de las religiones populares, de los misterios. Entonces, esta idea no era concepto que tenía necesidad de explicación. Quizás para nosotros sí. Y por eso vamos a la definición. En la ley levítica, la expiación tenía 2 aspectos. Uno era la idea de quitar la culpa por medio de una víctima inocente que fuera sacrificada como sustituto en lugar del culpable. La persona que presentaba el sacrificio confesaba su culpa con la mano sobre la cabeza del animal. El animal era sacrificado en su lugar. Aún había provisión para los muy pobres que no tenían animal o no podían comprar un animal como víctima. Luego, en la provisión de Dios por el pueblo entero, se practicaba la fiesta de Yom Kippur, el día de expiación, cuando se sacrificaban 2 chivos, de donde se entiende el segundo aspecto de la expiación. Uno de los chivos era sacrificado como sacrificio expiatorio, pero el segundo era llevado vivo al desierto, después de confesar los pecados del pueblo sobre ese chivo. Lo llevaban al desierto vivo, como para demostrar que la expiación también incluía el concepto de remoción, de eliminación, de remover el pecado. El chivo expiatorio literalmente representaba la separación del pecado del pueblo entero. Por eso hoy día se usa como expresión descriptiva de una persona que lleva la culpa por otros. Nadie quiere ser el chivo expiatorio, ¿verdad? Propiciación también lleva la idea de aplacar o apaciguar. Si Dios es airado por el pecado, el sacrificio aplaca su ira, satisface su justicia y cubre la culpa, en el sentido de borrarla. Cristo no solo es la propiciación, el sacrificio expiatorio es también el mismo lugar de la misericordia, el propiciatorio, donde la presencia de Dios se manifestaba entre los querubines en la tapa del arca del pacto. Es lo que Pablo utiliza
en Romanos 3:25. En las versiones en castellano dice que Él es la propiciación, pero literalmente la palabra original es propiciatorio, el lugar, la sede de la misericordia de Dios. Es interesante que casi todas las versiones en inglés han optado por traducir propiciatorio como sede o lugar de misericordia. Cristo es el único que ofrece esa bendición, tanto por su persona gloriosa como por su muerte vicaria en nuestro lugar. La muerte de Cristo es doblemente propicio para con Dios y para con nosotros, los que hemos pecado y necesitamos tanto el perdón como la pureza. Si Dios, por su misericordia y en base al sacrificio de Jesucristo, nos ofrece el perdón y la vida eterna, es doblemente propicio. Satisface perfectamente los requisitos de la justicia de Dios y satisface también completamente la necesidad nuestra. Cristo sí es nuestro abogado ante el Padre. En realidad, en base a su sacrificio expiatorio que hace posible nuestra aceptación y satisface nuestra necesidad de un cambio personal en nuestra vida. No solo nos pone en posición adecuada ante el Padre Celestial, sino también nos imparte la santidad en la pureza personal que tanto necesitamos. De verdad, el sacrificio de Cristo es la única propiciación que cumple en los dos lados. En el lado del requisito divino, en el lado de la necesidad humana. Hemos alargado un poco en esto por la necesidad hoy de comprender hasta lo que podamos este concepto de la propiciación y Cristo como nuestro propiciatorio, el único lugar o sede donde podamos encontrar la misericordia que necesitamos. Cristo no solo cubre nuestra deuda de pecado, nos la borra, la remueve de nosotros mismos. Pero ¿qué quiere decir Juan con los pecados nuestros? Esto es nuestro segundo punto aquí en este estudio. Ya nos ha dicho, Juan, que nos escribe, bueno, incluyéndonos a nosotros mismos entre los destinatarios, ¿verdad? Nos escribe para que no pequemos. ¿Y qué es pecar? ¿Qué es un pecado? ¿Qué quiere decir el apóstol con el término? Tenemos que anticipar otra sesión que no viene en nuestro plan de estudio hasta como a mediados del capítulo 3. Pero quisiera incluir su definición aquí para poder aclarar algunas cosas, en particular unas ideas populares, pero erróneas del pecado. En el mundo secular moderno, se considera el pecado como algo anticuado o hasta algo inofensivo, como cuando se habla de una falta en un partido de fútbol como un pecado, o cuando se dice que un postre de chocolate es decadente como pecado. Por otro lado, se presenta como algo deseable, delicioso, divertido, hasta benéfico, pero prohibido. Pero pienso más en el concepto popular entre cristianos que cualquier falta humana es un pecado, desde una falta de memoria hasta una falta o un delito premeditado. Se dice que todo lo que no llega a la perfecta voluntad de Dios es un pecado. Cualquier acto o falta de acción, una actitud u omisión en el deber, aun los errores sin intención, llegan a considerarse como pecados. Es cierto que la Biblia sí habla de pecados no intencionales, como todas las faltas cubiertas en la ley mosaica. La ley no tenía provisión ninguna por pecados cometidos de adrede, pero nos interesa, no nos interesa, ni nos preocupa lo cometido por falta de información, por debilidad mental o por ignorancia inocente. Lo que realmente nos interesa son las faltas cometidas premeditadamente, que violan una ley conocida de Dios. Esa es la definición que Juan utiliza en el capítulo 3, versículo 4 de esta primera carta. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El concepto clásico de errar al blanco entonces cobre nuevo significado
cuando se incluye la idea de voluntad e intención. Pecar, según Juan, es literalmente vivir conscientemente sin ley, o sea, considerarse fuera del alcance de la ley o hasta arriba de la ley. ¿Y no es eso vivir como criminal? Me encanta en un grupo de cristianos pedir que todos los pecadores levanten la mano y todos, hasta con sonrisa, levantan la mano. Sí, dicen todos somos pecadores. Pero cuando les digo que todos los criminales levantan la mano, nadie quiere admitir que es criminal. Y ahora sí, se ven las sonrisas. Pero por eso Juan declara que es por el sacrificio de Cristo por nosotros que no tenemos que vivir ya más en el pecado. Su muerte no solo satisface la justicia de Dios, aplacando su ira por el pecado, sino también satisface nuestra necesidad por esa justicia personal. Los pecados nuestros no solo pueden ser perdonados, sino más bien borrados, extirpados, eliminados, expiados de nosotros mismos. Cristo, nuestro sacrificio, es propicio a nuestra necesidad, tanto a las demandas de la justicia de Dios. Y luego finalmente queremos considerar, como dice, que solamente, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, los pecados de todo el mundo cubiertos. Cuando Juan utiliza el término todo el mundo, quiere decir el cosmos completo. No, no son solamente los pecados de los apóstoles, ni solo de los judíos, sino del mundo entero, incluyendo a los gentiles. Alguien ha dicho que al pie de la cruz la tierra está plana. Todos estamos incluidos, todos que creemos en Él y en su muerte recibimos la misma ventaja, la misma bendición. Es que todos hemos sido condenados por nuestros pecados. Lo confesamos. Todos muertos y separados de Dios y de su santidad por la maldad de nuestros actos y por la naturaleza que heredamos de nuestro padre Adán. Pero Cristo asumió nuestra misma humanidad sin pecado para redimirla por su muerte en nuestro lugar y por llevar nuestros pecados como el chivo expiatorio, separándolos de nosotros. Su muerte hace posible la salvación de todo ser humano, cualquiera que cree en él. Cristo no murió solo por un grupo selecto, murió por todo el mundo. Pero la eficacia de esa muerte depende de lo que se hace con lo que Dios ha provisto. Cristo es la propiciación por los pecados de todo el mundo y por eso ahora está a la diestra de Dios Padre, como nos ha dicho en el verso 1 de este pasaje. Por eso Cristo es nuestro abogado, nuestro defensor. Jesús nos une con el Padre y hace posible que podamos estar en comunión con Él. En la sesión pasada mencionamos el poema de Carlos Wesley, Despiértate, alma mía. Quisiera repetirlo ahora con la melodía clásica que se ha usado mucho en el mundo angloparlante. Ahora se ofrece en castellano con la traducción de un servidor. Recordemos que la cruel inmolación es esa visión de Cristo como el sacrificio expiatorio, la propiciación por los pecados de todo el mundo. Y a ver si podemos identificar las muchas alusiones a las escrituras que Wesley incluyó en su cántico. Despiértate, alma mía, del temor líbrate. La cruel inmolación ya se exhibe por mí. Seguro estoy ante el trono, mi nombre escrito en sus manos. Permítame compartir la pantalla y podamos nosotros cantarlo. A ver, así es, ¿está bien? Entonces, canten conmigo. Despiértate, alma mía, del temor líbrate, la cruel inmolación ya se exhibe por mí. Seguro estoy ante el trono, seguro estoy ante el trono, mi nombre escrito en sus manos. Arriba él vive aún a interceder por mí, su amor mi redentor, su sangre a suplicar,
nos da perfecta redención, nos da perfecta redención, nos abre acceso al trono hoy. Sus 5 llagas vil, sufridas en la cruz, me apoyan de verdad, siempre abogan por mí. Perdónalo, Padre, imploran, perdónalo, Padre, imploran, que no se pierda el pecador. El Padre oye rogar, su amado el ungido, no puede rechazar el ruego de su Hijo. Su espíritu y su sangre bien, su espíritu y su sangre bien me dicen que nací de Dios. Mi Dios se concilió, escucho su perdón, me hereda como hijo, temer no puedo más. Con libertad me acerco a él, con libertad me acerco a él y exclamo, Padre, Abba, Padre. Amén. Pues así es. Y nosotros podemos decir que de verdad podemos acercarnos al Padre en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mi Dios se concilió, escucho su perdón, me hereda como hijo, temer no puedo más. Y queremos de nuevo concluir con la pregunta, ¿en cuál camino estás caminando? ¿Estás en las tinieblas del pecado o ya has recibido la propiciación que te ofrece Cristo? Nuestra única esperanza no está en un mero ser humano que tuvo que lidiar con su propia culpa. Está en el único que pudo ser propicio tanto a la justicia de Dios como a la necesidad tuya y la mía. Jesucristo murió para sacarte del pecado, para darte una vida diferente, ya perdonado, libre de la culpa, aceptado a la familia de Dios y tratado como si nunca hubieras pecado contra Dios. Además, santificado por esa misma propiciación, la sangre vertida en la cruz por ti, para darte el privilegio de vivir por y para Dios, agradándole en toda tu vida en la santidad que Él te da. De nuevo se despide por esta vez tu hermano en Cristo, Leroy Lindsay, con la petición que esta propiciación sea de verdad tuya, mi amigo, mi hermana y mi hermano. Amén.